Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 76 del curso de geometría. Al final de la lección pasada establecimos y empezamos la demostración de un teorema que indica lo siguiente. Las áreas de dos polígonos semejantes están en proporción con los cuadrados de las medidas de cualquier pareja de lados homólogos. Y lo que hemos indicado ya de la demostración del teorema era lo siguiente. Yo voy a considerar, dice dos polígonos, yo voy a considerar dos pentágonos. Pero hicimos aquí la aclaración, ¿verdad?, de que el argumento que vamos a usar para demostrar ese teorema usando estos dos pentágonos semejantes, usted lo puede aplicar si lo que tuviera fueran dos hexágonos semejantes o dos heptágonos semejantes, etc. No importa la pareja de polígonos que usted tenga, el argumento que vamos a usar a ver ahora, utilizando esos dos pentágonos semejantes, se puede aplicar para cualquier pareja de polígonos, siempre y cuando, claro, sean semejantes. Bien, pues hemos llamado a los dos pentágonos que vamos a considerar el ABCDE, y que va a ser semejante a este otro pentágono, el A', B', C', D', E', este que está acá abajo, ¿verdad? Y entonces dice que si usted llama al área del pentágono ABCD A1, el área de este pentágono ABCDE A1, y el área de este otro pentágono, el A', B', C', D', E', la llamamos A2, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que la razón de esas dos áreas, del área del primer pentágono entre el área del segundo pentágono, es igual a el cuadrado, digamos, de la medida del lado AB en este primer pentágono, entre el cuadrado de la medida del lado homólogo a ese lado AB en el otro pentágono semejante a él, que es el A', B'. Y también dice, entre otras posibilidades, ¿verdad?, porque yo escogí esa pareja de lados homólogos en ambos pentágonos semejantes, pero pude haber cogido esta otra pareja de lados homólogos, ¿verdad?, en esos dos pentágonos semejantes, y haber dicho, pues el área del primero, de este pentágono, entre el área de este segundo pentágono, es como la medida del lado BC al cuadrado, entre la medida del lado B', C' al cuadrado. O sea que, con que yo demuestre que se cumple para esta pareja de lados homólogos, usted puede hacer usando otra pareja de lados homólogos entre esos dos pentágonos semejantes. Y repetimos que, ¿verdad?, estamos usando pentágonos, pero el argumento es válido si usted usa cualquier pareja de polígonos que sean semejantes, como dice el teorema, ¿ves? Bueno, bien, pues vamos a ver cómo, ya habíamos empezado también a decir lo siguiente. Repasamos de cuando estudiamos un polígono, que cualquier polígono de n lados se puede subdividir en n-2 triángulos, si usted considera las diagonales que parten de un vértice en particular del polígono. Por ejemplo, mire, en este pentágono, la n, el número de lados son 5, pues si usted resta 5 menos 2 da 3, desde cualquier vértice, por ejemplo, desde el vértice A en ese pentágono, considerando las diagonales que parten desde ese vértice en ese pentágono, esas diagonales dividen a la región que está dentro del pentágono en 5n menos 2, 3. 5 menos 3, 2, 3. Menos 2, 3. Triángulos, ¿verdad? Mira aquí, 1, 2 y 3. Y aquí igual, si yo considero también las diagonales que parten desde el vértice A', que es el que corresponde, ¿verdad?, en este otro pentágono semejante al primero, al vértice A, y considero las diagonales que parten de ahí, fíjense que me queda subdividida la región dentro del pentágono en 5, que son los números de lados, menos 2, 3. 1, 2 y 3 triángulos. Bien, y en particular también vimos aquí un teorema más adelante, cuando estudiamos las proporcionalidades y semejanzas, que si usted, en vez de tener un polígono, ¿verdad?, que lo ha subdividido de esa manera en los triángulos, en que se puede subdividir de esa manera, si tiene dos polígonos semejantes, como en este caso dos pentágonos semejantes, esos triángulos en que han quedado subdivididos, esos dos, digamos, pentágonos semejantes, son correspondientemente, ¿verdad?, semejantes. O sea, los que están dispuestos similarmente son semejantes. Por ejemplo, este triángulo ADE, este que está aquí, va a ser semejante a este triángulo A', D', E'. Y este triángulo ACD va a ser semejante a que está similarmente dispuesto en este otro pentágono semejante a este, el A', C', D', ¿verdad? Y el ABC
va a ser semejante a este que está dispuesto similarmente a este en el otro pentágono, el A', B', C', ¿verdad? Este es semejante a este es semejante a este y este es semejante a este. ¿Okay? Bueno, pues entonces, mire, el teorema anterior, justo precisamente el teorema anterior que probamos en la lección anterior, decía, si usted tiene dos triángulos semejantes, entonces sus áreas van a estar en proporción con los cuadrados de las medidas de dos lados homólogos correspondientes, ¿verdad? Los dos triángulos. Que fíjese que entonces es este mismo teorema, lo único que en vez de estar tratando con dos polígonos en general semejantes, son dos triángulos semejantes, ¿verdad? Porque dijimos que esta es una generalización del teorema anterior. Lo dijimos en la clase pasada también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo considero el triángulo AED, este que está aquí, AED, y el triángulo que es semejante a él en este otro pentágono, en que acaso subdividido este otro pentágono, el A', E', D', pues si yo divido las áreas de esos dos triángulos, ¿verdad? Del AED entre el de A', E', D', eso va a ser lo mismo que si yo divido los cuadrados de las medidas de cualquier pareja de lados homólogos. Y en particular, yo voy a dividir esta medida de este lado en ese triángulo AED, en ese triángulo que está aquí, entre el homólogo a él, en este triángulo que es semejante a él, claro, el cuadrado de esa medida, entre el cuadrado de la medida del lado homólogo a él, que es el A', D'. Pues mírenlo aquí. Es lo mismo que si yo dividiera el cuadrado de la medida del lado AD entre el cuadrado de la medida del lado homólogo a este lado, en ese triángulo, en el otro triángulo, que es el A', D'. Igualmente, como este triángulo es semejante a este que está aquí, pues si yo divido el área del triángulo de arriba, que sería el ADC, entre el área del triángulo, que es semejante a él abajo, que es el A', D', C', eso es lo mismo que si divido esta pareja de lados homólogos en ambos, ¿verdad? El lado AC en este triángulo de arriba, entre el lado A', C', claro, ambas medidas cuadradas, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema anterior. Y finalmente, si yo cojo el último triángulo que tenemos aquí, que es semejante a este, y divido el área de este entre el área de este, el área del triángulo ACB, entre el área del triángulo A', C', B', eso es lo mismo que si divido los cuadrados de medidas de lados homólogos correspondientes, ¿verdad? La medida, digamos, del lado AB en este triángulo ACB, entre el cuadrado de la medida del lado A', B', en el triángulo A', C', B', ¿verdad? Ahora, fíjense que también estos lados, el AD y el A', D', el AD y el A', D', son homólogos entre estos dos triángulos también. Fíjense que yo aquí dividí el área de este entre el área de este, es igual al cuadrado de la medida de este segmento, de este lado, en este triángulo de arriba, entre el cuadrado de la medida de este segmento, que es el homólogo a él, pero podría haber cogido la medida de este lado, en este triángulo de arriba, al cuadrado, entre la medida del lado homólogo a él, en este triángulo, que sería este que está aquí, ¿no? Al cuadrado, la medida del lado AB al cuadrado, entre la medida del lado A', D', al cuadrado. Y eso es precisamente lo que tengo aquí. O sea que esta igualdad también es igual a esta, ¿verdad? Porque estos lados que están aquí también son homólogos entre estos dos triángulos. Según estos dos lados son homólogos entre estos dos triángulos, y esos dos lados también son homólogos entre esos otros dos triángulos. Y por la misma razón, fíjense que entonces este lado AC y A', C', que son homólogos entre estos dos triángulos, ¿verdad? Miren aquí, el AC y el A', C' son homólogos entre estos dos triángulos semejantes, también son homólogos entre estos últimos dos triángulos, ¿ves? Eso no se corresponden. Así es que también el área de este triángulo, entre el área de este triángulo, según es igual, como dijimos aquí, a la medida de este lado AB al cuadrado, entre la medida de este lado A', B' al cuadrado, pues también podemos usar, en vez de este lado, esta pareja de lados homólogos, esta otra pareja de lados homólogos. O sea, entre la medida del lado AC al cuadrado, entre la medida del lado A', C' al cuadrado. Y eso precisamente lo que tenemos aquí, ¿ves? O sea que esta razón también es igual a esto. Bueno, pues resumiendo ahora, mire, por la ley transitiva, mire, si esto es igual a esto, y 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 esto es igual a esto, pues no se podría decirte aquí que esto que está aquí es igual a esto, y esto es igual a esto. Eso es lo que vimos aquí, ¿eh?
que el área del triángulo AEB entre el lado del triángulo A', E', C', D', vamos a aclarar esta E, es igual al área de ADC entre el área de A', D', C', y también igual a el área de ACB entre el área de A', C', B', porque todas son iguales entre sí, ¿verdad? Así que la razón es por la ley transitiva de la igualdad. Tenemos esa razón continua, ¿verdad que sí? Bueno, pero entonces en el álgebra elemental, por un teorema del álgebra elemental, vamos a ponerlo mayúsculo, pero con título del curso. Si usted tiene unas razones así, ¿verdad? Entonces el teorema esa que estoy haciendo referencia, que es al final, bastante al final del curso de álgebra elemental, dice que la suma de los términos antecedentes en esas razones, que son los números que están arriba en esas tres fracciones, entre la suma de los términos consecuentes, que son las expresiones que están abajo en esas tres razones, están en proporción con cualquiera de ellos que están ahí, ¿verdad? O sea que si yo cojo la suma de este, miro aquí, más este, miro aquí, más este, miro aquí, o sea la suma de los términos antecedentes entre la suma de los términos consecuentes, mira la suma de este término, miro aquí, más la suma de este término, el segundo término consecuente, más la suma del tercer término consecuente, eso es igual a cualquiera de esas tres razones. Pues esto yo lo podría haber escrito igual a esto, o lo podría haber escrito igual a esto, o lo podría haber escrito igual a esto, y eso fue lo que escogí, igual al último, ¿ves? Porque entonces aquí yo tengo el último, que es este que escogí aquí, donde repito, puedo haber escogido en vez de ese, este o este, pero escogí este. Este me dice que es igual a esto, ¿verdad? O sea que esto es igual a lo que dice ahí, la medida del lado AB al cuadrado entre la medida del lado A', B', al cuadrado, ¿verdad? Y vamos a decir esto vamos a marcar esto con 1, ya que esta es la primera igualdad que tenemos, ¿verdad? Marcada, pero lo que vamos a marcar, marcarlo aquí con un 1, y decimos que la razón para decir esto último es debido a 1. Esto último, esta última igualdad que tenemos aquí, porque esa no está, ¿verdad?, incluida, no, lo que dice el teorema del álgebra elemental, lo que dice el teorema del álgebra elemental hasta aquí, pero esto aquí encontramos en 1 que es igual a esto, ¿ves? La última igualdad debido a 1, a esto que está ahí. Bueno, pero entonces fíjense lo que tenemos aquí. Fíjense que aquí estoy sumando la suma de la medida de esta área, más el área de este otro triángulo, más el área de este triángulo, ¿verdad que sí? Y si yo sumo las áreas de esas tres regiones triangulares, que fíjense que son disjuntas, porque donde termina la región de este triángulo, ahí mismo empieza la región de este otro, y donde termina la región de este triángulo, ahí mismo empieza la región de este otro, pues la suma de esas tres áreas, de esos tres triángulos, de las áreas de esos tres triángulos, es la suma del pentágono total, ¿verdad que sí? O sea que, vamos a seguir acá. Es decir que, primero, por el tercer postulado de áreas, ¿verdad?, que dice que la suma de regiones, de las áreas de regiones que son disjuntas, da el área de la región que es la unión de las tres regiones, ¿verdad? El área de la región que es la unión de las tres regiones, pues me da el área, ¿verdad?, esta suma que está aquí arriba, me da el área de ese pentágono A, B, C, D, Y. Y por la misma razón, vamos a hacer el análisis, ¿verdad?, detallado, como decimos para la de arriba, la suma de estas tres áreas, al corresponder a la suma de este triángulo, más este triángulo, más este triángulo, del área del pentágono de abajo, el área del pentágono A', B', C', D', E', va a ser igual a lo que dice aquí, ¿verdad? Y fíjense que si eso, que es el área del pentágono primero, entre el área del segundo pentágono,
que es igual a esto, va a ser finalmente igual a esto leído a la ley transitiva de la igualdad. Porque la segunda razón, y por la ley transitiva de la igualdad, pues eso que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí va a ser igual finalmente a esto que está acá. El cuadrado de la medida de este lado AB en el pentágono de arriba, entre el cuadrado de la medida de este lado A', B', que es el homólogo a la B en este triángulo, en este pentágono semejante a este de abajo, al cuadrado, y por sustitución, como habíamos dicho, que el área de ABCDE, mírenlo aquí, el área de ese pentágono de arriba, se iba a llamar A sub 1, pues en esta igualdad yo podemos escribir, en vez de esa historia, el área de ABCD, podemos escribir A sub 1, entre el área de A', B', C', D', ahí nos lleva a 2, es igual a lo que dice ahí, la medida de el lado AB al cuadrado entre la medida del lado A', B', que es homólogo a este en el triángulo, en el pentágono semejante de abajo al cuadrado. Y eso, fíjense que era precisamente lo que queríamos demostrar. Pues está lo que dice ese teorema y la demostración de él. Bien, vamos entonces ahora precisamente a comenzar con el siguiente tópico dentro de este tema, que es más bien un tema de álgebra. De hecho, de álgebra, lo que se llama álgebra intermedia, que es el curso que usted va a tomar luego, ¿verdad? Yo voy a tener aquí que hacer una introducción a un estudio que se hace bien al principio del curso de álgebra intermedia, que es sobre raíces y radicales, específicamente sobre la raíz cuadrada, ¿okay? Y este tópico dentro de este tema de mediciones lo vamos a llamar el manejo algebraico de la raíz cuadrada. Y tenemos que recurrir ahora a esto, a esta técnica, esta destreza algebraica, porque vamos a estar bregando después de este tópico que hemos estudiado hasta ahora dentro de del tema de mediciones en la geometría, porque de aquí en adelante en algunos casos vamos a tener que bregar, trabajar con la raíz cuadrada y tenemos que aprender a manejarla algebraicamente. Vamos a empezar recordando lo que es la raíz cuadrada. Vamos a hacer no vamos a establecer la definición formal porque la definición formal la hicimos en álgebra elemental. Pero recuerde que para un número que vamos a llamar A, real positivo o cero, la raíz cuadrada de A, que se representa de esa manera, esa casita con el número al cual le voy a buscar raíz cuadrada, dentro de esa casita, de ese signo que se llama un radical, ¿verdad? Es un número R, donde R también, al igual que la, es un número real positivo o cero, ¿no? De modo que si yo tomo ese número R y lo elevo al cuadrado, me da ese número A. Me da el número A, ¿verdad? Llamamos a R, a ese número R que aparece ahí, la raíz cuadrada principal del número A. No voy a subrayarlo porque eso sería si lo estuviéramos definiendo, cosa que ya hicimos en el álgebra elemental. Este es un repaso de lo que era la raíz cuadrada principal de un número real positivo o cero. Bien. Entonces, note también, eso lo vimos también en el álgebra elemental, que si yo cuadro el número menos R, que
que quiere decir multiplicar negativo r por el mismo, va a dar positivo r al cuadrado, ¿verdad? O sea que da la casualidad, y ya sabemos que r al cuadrado es a. O sea que también cuando yo cuadro el número negativo r, además de cuando cuadro el número r, me da también a, también al cuadrar negativo r me da el número a. Así que ese número menos r, que sería un número real negativo, entonces, negativo r, que sería un número real negativo, recuerden que se representa de esa manera, también es raíz cuadrada del número a. Pero no es la raíz cuadrada principal de a. Y entonces también en el álgebra elemental dijimos, bueno, pues ya que vemos que cualquier número real positivo o cero, cualquier número real positivo o cero, contiene dos raíces cuadradas, ¿verdad? Una que es positiva y que se le llama la raíz cuadrada principal del número y otra que es negativa. ¿Cómo yo identifico cuál de las dos quiero? Si me dicen esto, quiero que vemos la raíz cuadrada principal de ese número a. De ese número a. Si me dicen así, menos la raíz cuadrada, pues quiero la raíz cuadrada negativa del número a. Queremos y si quisiera las dos, escribo este signo, un doble signo, con la raíz cuadrada de a. Queremos ambas raíces cuadradas de a. Bueno, recuerde, lo otro que establecimos en el álgebra elemental es que esta casita, a este signo, se le llama un radical, mientras que al número a que va a ir dentro de la casita, dentro del radical, se le llama el radicando. Y claro, el valor de esa raíz cuadrada de ese número es la raíz cuadrada de a, sea la positiva, la negativa o las dos, dependiendo de cómo yo pida. Por ejemplo, si yo les pido la raíz cuadrada de 9 y no tengo ni signo positivo, ni ni el signo negativo, ni el signo doble al frente, quiere decir la raíz cuadrada principal del número 9. Vamos a hablar que esto es 9. ¿Y usted sabe qué es 3? Pues el 3 al cuadrado, ¿qué quiere decir 3 por 3? Me da 9. Si yo le digo el negativo de la raíz cuadrada de 16, pues le estoy pidiendo la raíz cuadrada negativa del 16. La raíz cuadrada principal del 16 es 4, ¿verdad? Porque 4 al cuadrado da 16, pero me están pidiendo la negativa. Así que sería negativo de 4. Y si quisiera, por ejemplo, las dos raíces cuadradas del número 49, ¿verdad? La principal, que es la positiva, y la otra, que es la negativa, escribiríamos así. Sabemos que la raíz cuadrada de 49 es 7, porque 7 al cuadrado es 49, y como quiero las dos, pues le pongo al frente al 7 el doble signo, queriendo decir que estoy considerando ambas raíces del 49, la positiva, que es la principal, y la negativa. Bueno, pues con este pequeño repaso de lo que es la raíz cuadrada de un número real positivo o cero, y estos detalles de la raíz principal cuadrada de un número y la raíz cuadrada negativa del número, lo que es un radical y lo que es un radicando, y estos ejemplos, terminamos esta primera parte de esta lección y nos vemos ya mismo en la segunda. Hasta entonces.